Dice la Escritura: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esta es la palabra que el Señor da para el pueblo que habita la tierra, sobre todo en el tiempo del fin, porque esto es una profecía, y en aquel tiempo, aunque fue así, hablaba hacia el final, porque es una profecía en el final del tiempo, donde dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y así enseñarán, y teniendo comezón de oír, apartarán sus oídos de la verdad, y lo inclinarán a las fábulas. Pero ¿por qué inclinarán sus oídos a las fábulas y lo apartarán de la verdad? Por la profecía que dice: la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Empieza porque sus oídos son incircuncisos. ¿Por qué son incircuncisos? Porque quieren escuchar fábulas, quieren escuchar como películas de terror y películas de acción, quieren escuchar profecías vanas, quieren escuchar de guerra, quieren escuchar de terremotos, quieren escuchar de acontecimientos espantosos, quieren escuchar de una u otra bendición. Unos quieren escuchar de una cosa, otros quieren escuchar de cosas personales según su propio deseo y según su propio corazón. Pero la palabra del Señor, que habla de la edificación del hombre espiritual en cuerpo y alma y espíritu, la palabra del Señor que habla la ciencia de Dios, que habla la ciencia del cielo, que habla la ciencia del Espíritu de Dios, que enseña todas las cosas espirituales, que enseña del amor de Dios, del temor de Dios, que enseña a desarrollar los atributos espirituales en el hombre, que enseña de la obediencia, de la fe, de la esperanza, del amor, de la vida eterna. La palabra que habla de la esperanza bienaventurada de la vida eterna y de la vida en abundancia para la eternidad que Cristo vino a dar, no la aman. La palabra que está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no la aman, porque los oídos son incircuncisos y quieren escuchar fábula, porque los oídos quieren escuchar una u otra teoría, quieren escuchar de pronto del mundo espiritual, pero a la manera de ellos, quieren oír de ángeles y demonios, quieren escuchar cosas espantosas, quieren escuchar cosas sobrenaturales, y por eso es que a todo tipo de fábula inclinan sus oídos, y como eso es lo que quiere el hombre, entonces Dios permite que Satanás se los dé, y por eso es que muchos han tenido revelaciones de todo este tipo de cosas, pero todas estas revelaciones provienen de las tinieblas, porque ninguna de esas revelaciones puede preparar al pueblo para la venida de Cristo, porque ninguna de esas fábulas y ninguna de esas teorías puede preparar al pueblo para la venida de Cristo. La venida de Cristo prepara al pueblo con la palabra que edifica al hombre espiritual en cuerpo, alma y espíritu. La venida de Cristo prepara al pueblo en la fe, en el amor, en la paciencia, en la esperanza, en la bienaventuranza de la vida eterna, y prepara al pueblo en todos los atributos y frutos espirituales del Espíritu para que el hombre los pueda dar. Porque el Señor viene a buscar a un pueblo que esté lleno del Espíritu de Dios y dando sus frutos. O sea, lleno del Espíritu de Dios, no en el sentido que lo tienen hoy, no en el sentido de los brincos, de los gritos, de las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que los hace revolcarse por la tierra como locos, que los hace correr de un lado para otro, que los hace gritar desenfrenadamente, que los revuelca por el piso echando espumarajos y demás. Y nada de esto es lo que el Señor está haciendo, sino que esto es un poder engañoso que Dios ha permitido de las tinieblas, porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, y se han complacido más bien en la injusticia. ¿Por qué? Porque no aman el corazón de Dios, y esto es lo que prepara al pueblo, el amor por el corazón de Dios. Pero por cuanto no lo aman, entonces Dios le da a cada cual lo que Él desea. Y por eso dice que para el tiempo del fin, el Señor esta palabra la habla y dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré? Porque el Señor no tiene donde recostar su cabeza, no tiene a quien hablarle de pronto para que pueda recibir su palabra, para que pueda escuchar su palabra. Todos han inclinado sus oídos a la mentira, unos a tales profetas, otros a tales apóstoles, otros a tales evangelistas, otros a tales predicadores de fábula, otros a tales predicadores de testimonios espantosos, otros a tales predicadores de las noticias globales, de los terremotos, de las guerras, de los tsunamis, de todas estas cosas. Pero la
palabra, cuando se enseña, los escasos que están enseñando la palabra, cuando se enseña, no es escuchada. ¿Por qué? Porque los oídos no quieren escuchar esta palabra y el Señor no tiene, dice a quién hablarle. Por eso dice que cuando venga el Señor, Él no hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe en su pueblo, no en el mundo, porque el mundo, desde que no recibe a Cristo, ya no tiene fe, sino en su pueblo. Y eso es lo que el Señor habló cuando dijo que cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe en la tierra. Habla de su pueblo, no del mundo. Desde que no se conoce a Cristo, desde que no se recibe a Cristo como Salvador, arrepintiéndose de sus pecados para ser salvo, y se persiste en el pecado y en la vida de la tierra, en la vida mundana, ya no se tiene fe. Este es el mundo, y esto siempre ha sido así, pero el Señor habla de su pueblo, porque sus oídos dice que se han hecho incircuncisos. ¿A quién hablaré? ¿Y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Qué quiere decir que sus oídos son incircuncisos? Que tienen una grosura, o sea, no están circuncidados. No estar circuncidado es que tienen una grosura espiritual. Esa grosura espiritual no permite que entre la palabra. Y cuando la palabra no entra, entonces Satanás puede venir y hablar todo tipo de fábula, y el hombre se la cree como que es de Dios y sale gozoso diciendo que Dios le habló y que Dios se manifestó en aquel supuesto profeta, en aquel supuesto pastor, en aquel supuesto evangelista, en aquel supuesto líder. Pero sin embargo, no ha sido el Espíritu de Dios, sino que ha sido un fuego extraño, y ha sido la palabra mentirosa, la palabra de fábula, la palabra lisonjera que han querido escuchar. ¿Por qué? Porque no aman la palabra del Señor. La palabra del Señor les es cosa vergonzosa, se burlan de ella. Si la ven por un instante, le pasan por alto, porque no la aman, y por eso no hay conocimiento de Dios en la tierra, ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, y se suceden todo tipo de cosas vergonzosas, homicidio tras homicidio se suceden, y hay fornicación, y hay todo tipo de injusticia, y hay todo tipo de maldad dentro del mismo pueblo, pero sin saberlo el pueblo, porque lo que el mundo hace de manera tangible, físicamente hablando, como homicidios, hurtos y demás, el pueblo lo hace de manera espiritual, aunque tangiblemente lo hacen muchos en el pueblo, porque encubiertamente están encubiertos como líderes, como dice la Escritura, que no es maravilla si Satanás se disfraza como ángel de luz, porque si él se disfraza como ángel de luz, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, porque esto es lo que ha hecho el enemigo, y han hecho las tinieblas por causa de la falta de amor en el pueblo por la palabra. Este es el principio, el amar o el no amar la palabra. Cuando se ama la Escritura, cuando se ama el corazón de Dios, se escudriña y se deleita el hombre en ella, y se desea escuchar de los fundamentos espirituales, no de fábulas artificiosas, no de mentiras, no de lisonjas, no de palabras que enaltezcan al hombre, no de palabras que le den la conquista de los sueños en la tierra al hombre, sino que se desea escuchar la palabra espiritual, la palabra del Espíritu, porque las palabras del Señor no son para enaltecer a nadie, las palabras del Señor no son para de pronto espantar a nadie, las palabras del Señor no son para hacer brincar a nadie de un lado para otro, dándole los deseos de la tierra, sino que son para una edificación espiritual, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, para santificar, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando se ama esta palabra, se escudriña toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando conocer el corazón de Dios, y se vive inquiriendo en el Señor, preguntándole al Señor todas las cosas, entrando continuamente en el santuario espiritual del Señor, no en el templo físico como muchos tienen como Dios, no, en el santuario espiritual, como dice Asaf, que cuando él estaba turbado por la prosperidad de los malignos, por la prosperidad de los que prosperaban en todas sus obras, pero eso eran del mismo pueblo, aquellos que no sufrían nada, ningún agravio, ni ninguna molestia por causa de la justicia. Pero dice que cuando él estaba molesto por todo esto que acontecía, y casi que se apartan sus pies del camino, dice que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos, porque entró en la profundidad del corazón de Dios, entró a escudriñar las Escrituras, entró a orar, entró a buscar
buscar al Señor, para conocerlo. Y entonces comprendió el fin de ellos y entendió, y saliendo de allí dice, ahora entiendo, y saliendo de allí dice, los has puesto en deslizaderos. Y entonces entendió cómo es el corazón de Dios, entendió ahora lo eterno, entendió a qué se dirige la palabra de Dios, cuál es el fin de ella, cuál es el objetivo, entendió lo que le espera al hombre después del cuerpo, y por eso entendió que aquellos que prosperaban en sus obras, Dios los había puesto en deslizaderos, y que sus propias palabras los iban a hacer caer, y que sus propias obras los harían caer, y que están preparados para presa y destrucción, pero entendió el fin de él. ¿Por qué? Porque entró en el santuario de Dios, entró a conocer al Señor, entró a conocer la profundidad de las Escrituras, y entonces entendió. Pero cuando el hombre no inquiere en el corazón de Dios, no puede comprender las palabras, y se le olvidan. ¿Por qué? Porque no las ama. Y todo lo que escucha se lo cree como que es de Dios, y todo lo toma como de Dios. Y toda palabra artificiosa, toda palabra engañosa, toda palabra mentirosa la toma como de Dios. Así como dice Pablo que él no venía a predicar el evangelio con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y entonces toda persona que recibe el evangelio a través de palabras persuasivas de humana sabiduría, dándole una fábula, dándole allí una historia que atraiga al hombre, que atraiga el oído, que atraiga el corazón. Estos son los que predican el evangelio con palabras persuasivas. Toda palabra persuasiva que atraiga el corazón del hombre es una palabra mentirosa que lleva al hombre a inclinar su oído a ello, porque el hombre no tiene la palabra de Dios abundando en su corazón. Si alguno no ama la palabra del Señor, no la podrá tener abundando en su corazón, no la podrá tener abundando en su mente, no se podrá acordar de ella, y por eso es que no está la palabra en sus corazones y pueden ser engañados la mayoría hoy por cualquier palabra que se predica, porque no tienen la palabra abundando en su corazón, no la aman. Así como cuando vino el Señor, a él no lo conocieron por eso, porque los que no lo conocieron no amaban la palabra del Señor. El Señor les dijo, nunca habéis visto su rostro del Padre, ni habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Le dijo, nunca habéis visto su aspecto, este es su rostro, este es su aspecto, nunca habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien el Padre envió, vosotros no creéis que era él mismo, era el Hijo. Y así entonces ellos no recibieron a Cristo, no recibieron la palabra del Señor, porque no tenían morando en su corazón la palabra de Dios, no tenían morando en su corazón todas las Escrituras, y lo que tenían en su corazón como las Escrituras eran ciertos mandamientos cambiados, transformados a la conveniencia de ellos, para edificar sus propias obras como ellos querían, para su propia vida que querían hacer, para ellos seguir sometiéndose al gobierno de Roma y seguir viviendo conforme a la religión que ellos vivían y que les acomodaba, porque tenían el alimento, tenían el sustento, tenían la ropa, tenían la fama, tenían la honra entre los hombres y demás, pero lo que tenían era ciertos mandamientos, primero sin entenderlos, y luego de ello tenían ciertos mandamientos, no la palabra del Señor, morando en abundancia en sus corazones. Y por eso fue que el Señor le dijo, nunca habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, que la palabra de Dios no moraba en ellos en abundancia, como debía de abundar, como debía de morar en abundancia en sus corazones. Por eso es que no pudieron recibir la palabra de verdad, porque la palabra de verdad le parecía vergonzosa, le parecía cosa extraña, y nunca habían visto el aspecto del Señor, porque al no tener su palabra morando en abundancia en sus corazones, no pueden entender cómo es Él, no pueden entender cómo Él piensa, no pueden entender cómo Él mira, cómo Él observa las cosas, que siente, cómo ve las cosas, que ve acerca de lo bueno y de lo malo, que es lo bueno y que es lo malo. Eso es ver su aspecto, eso es ver su rostro, tener el conocimiento de cómo es el Señor. Y nunca habían oído su voz, porque nunca le había hablado el Señor en su secreto, en la intimidad, como entró Asaf al santuario, como entró Asaf a la profundidad
del corazón de Dios, cuando dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los inicuos. Y entonces el Espíritu que habla, Dios que habla y enseña al hombre que le busca, esto no lo tenían, y por eso es que cuando vino el Señor hablándole, no podían recibirlo y no le creían porque la palabra de Dios no estaba abundando en ellos. Pero la base y el fundamento por el cual no estaba abundando la palabra del Señor en ellos, el motivo de ello es que no la amaban, no amaban la palabra del Señor, sino que amaban una religión. Y así las religiones, eso es lo que aman, eso es lo que aman los muchos concilios de hoy, eso es lo que aman los muchos maestros de hoy, eso es lo que aman los muchos profetas de hoy, los muchos apóstoles de hoy, los muchos evangelistas de hoy, porque lo que hablan al pueblo es lisonja, fábula, mentira, y el pueblo eso es lo que busca, porque eso es lo que dice la Escritura: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los pastores dirigían por mano de ellos, o sea, por mano de ellos mismos, por su propio corazón, no por el Espíritu de Dios. Pero dice, y mi pueblo así lo quiso. Quiere decir que es algo que está de manera general en todo el pueblo, desde el liderazgo hasta abajo, la falta de amor por las Escrituras. Y es lo que dice el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Es el amor por Dios, el amor por el corazón de Dios, el amor por las palabras de Dios. ¿Le parece cosa vergonzosa hablar de los atributos espirituales que edifican el alma, el cuerpo y el espíritu? ¿Les parece cosa vergonzosa hablar de la eternidad? ¿Les parece cosa vergonzosa hablar de las recompensas eternas, del galardón eterno? ¿Les parece cosa vergonzosa hablar del cuerpo glorificado, que Cristo glorificará y quedará un cuerpo semejante al de Él? ¿Les parece cosa vergonzosa hablar de despojarse de todo, incluso negarse a sí mismo y desprenderse de todas las cosas y de los deleites temporales por lo que se va a recibir en la eternidad? Todo esto es la verdadera palabra del Señor y todas sus profundidades. ¿Les parece cosa vergonzosa? No la aman. Y al no amarla, no pueden tenerla morando en su corazón, porque no la escudriñan, no pueden escudriñarla. Leen un salmo que le conviene, un salmo que les levante las manos, estando lleno de impiedad. Y por eso es que el Señor dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Estando lleno de impiedad, leen un salmo que levante las manos, leen de pronto una profecía que la toman para ello, que levante las manos. Pero el Señor no puede hablarle de pronto para amonestarlo, no puede hablarle para corregirlo. ¿A quién hablaré y amonestaré? ¿Por qué? Porque no busca la profundidad el hombre, no busca la profundidad de todas las Escrituras para ver dónde están sus errores, para ver dónde están sus faltas, para ver dónde están sus iniquidades, para conocer el corazón de Dios y mirarse en el espejo de Dios, no en el espejo de sí mismo, sino que mirarse en el espejo de Dios. Nadie se puede mirar en el espejo de Dios si no conoce la profundidad del corazón de Dios. Y nadie puede conocer la profundidad del corazón de Dios si no conoce la profundidad de las Escrituras. Y nadie puede conocer la profundidad de las Escrituras si no ama las Escrituras. Y así entonces, una cosa llama a otra, un abismo llama a otro, a la voz de las cascadas del Señor. Un abismo llama a otro. La falta de amor por el corazón de Dios hace que el hombre vaya a la ignorancia. Y lo que tiene lo defiende con toda su fuerza, porque lo que tiene son textos aislados que le alzan las manos a los impíos. Lo que tienen son textos aislados para lo que le conviene, no la palabra en toda la amplitud de la palabra. Y por eso es que no se recibe la palabra verdadera, porque cuando lo que se tiene para la conveniencia propia del hombre, no se puede recibir la palabra verdadera para una edificación del hombre espiritual, para una edificación del hombre interior. Por eso es que se burlaban del Señor. Cuando el Señor hablaba de vender todo lo que se poseía, y cuando hablaba de empobrecerse para hacerse rico en el reino de los cielos, y cuando Él hablaba todas estas cosas, como le dijo a aquel rico, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y cuando Él hablaba de todas estas cosas, por eso es que se burlaban de Él, porque eran avaros y no recibían la palabra de verdad, no recibían la palabra del cielo que Dios mismo estaba hablando, porque era Cristo, era Dios en cuerpo de hombre. Ellos no podían recibirla porque lo que tenían era un mandamiento por aquí, un mandamiento por allá, otro aislado, pero en la manera de conveniencia de ellos, pero no entendían el fundamento y la
la profundidad del corazón de Dios, porque amaban otra cosa y por eso no podían recibir la palabra. Cuando se ama lo que se tiene, no se puede recibir lo que Dios quiere dar. Y cuando se ama la palabra que se tiene para la propia conveniencia del hombre en la tierra, no se puede recibir lo que Dios quiere dar. Lo que Dios quiere dar solo lo pueden recibir aquellos que verdaderamente son de fe. Fe para la vida eterna. Porque hoy incluso le llaman fe a cualquier cosa. A cualquier mentira le llaman fe. A cualquier creer que Dios me va a dar los antojos de mi corazón le llaman fe. A cualquier creer que Dios va a cumplir cualquier profecía vana y mentirosa del hombre le llaman fe. Pero esto no es fe. Se trata de la fe en la vida eterna. Se trata de la fe en el hombre espiritual que es santificado a la imagen de Jesucristo, que es perfeccionado y crecido a la imagen de Jesucristo. Se trata de esta fe. Solo los de fe reciben la palabra de verdad, y cuando reciben la palabra de verdad ahondan en ella, se enamoran del Señor. Esto es un verdadero enamoramiento. Esto es un enamoramiento que lleva al hombre a una edificación espiritual, lleva al hombre a una transformación en cuerpo, alma y espíritu, lleva al hombre a una verdadera preparación para la venida de Jesucristo y a una preparación para la vida eterna, porque el que ama la palabra del Señor se prepara para la vida eterna. El que no ama la palabra del Señor no puede prepararse para la vida eterna, porque está enfocado en la palabra para las cosas temporales. No puede prepararse para la vida eterna. Lo único que puede preparar al hombre para la vida eterna es la profundidad de las Escrituras para la vida eterna, que toca todos los puntos espirituales del hombre, que toca la vida del hombre y que toca todas las áreas espirituales, que toca todos sus frutos espirituales para enriquecerlo en todos los frutos espirituales y que le enseña acerca de la vida eterna. Esto lo prepara para la vida eterna y esto lo prepara para la venida del Señor. No prepara a nadie para la vida eterna el enterarse de terremotos, el enterarse de guerra, el enterarse de una u otra manifestación allá en uno que otro país, manifestaciones en las calles, el enterarse de cuántas muertes, el enterarse de asaltos, el enterarse de violencia, el enterarse de lo que hace un gobierno y lo que hace otro. Esto no prepara a nadie para la vida eterna. Esto lejos de preparar a alguien para la vida eterna, al revés, más bien lo aleja de esa preparación. Y eso es lo que buscan hoy en día la mayoría de los creyentes, este tipo de predicación, este tipo de profecía y este tipo de enseñanza. Y otros buscan reírse, otros buscan pasar un buen rato en las predicaciones, buscan pasar un buen rato allí en los cultos, y lo que tienen allí delante de ellos son personas que les complacen lo que ellos quieren, risas y más risas, y todo lo que traen, todo lo que llevan al pueblo no son más que chistes. Tratan de tomar una porción de la Escritura y la convierten en un chiste, y allí hablan de cosas, de pasajes de la vida en la tierra, de pasajes que de pronto hagan reír a la gente, le saquen una risa, le saquen allí de pronto un buen rato y dicen aleluya y gloria y habla Jehová, pero en el show, en la risa, en el espectáculo, en lo que están recibiendo para el disfrute temporal y momentario, no una palabra verdaderamente que los edifique, porque el Señor no hacía cuentos a nadie, ni hacía reír a nadie con chistes, ni nada de eso, sino que hablaba palabras para la vida eterna, hablaba palabras que daba temor al hombre y que daba amor al hombre por las cosas celestiales, porque el Señor es serio en lo que habla, no que no puedan las personas de pronto hablar amorosamente, amablemente, tener un momento de una risa o algo, pero la predicación, la profecía, la palabra del Señor no es para nada de esto. Y entonces toman la excusa, dice, de que la gente se duerme, de cómo es que la persona no se va a dormir si no ama la palabra del Señor. Y el mismo que predica la palabra no tiene palabra de Dios, no tiene escritura, no tiene conocimiento de la profundidad del corazón de Dios para darle al hombre, porque así como es el líder, también son los discípulos, así como es el pastor, también será el pueblo.
pueblo dice, será como el sacerdote. Lo que le enseña el sacerdote, esto aprende el pueblo. Enseñan vanidades, enseñan chistes, enseñan mentiras, enseñan de teorías y de fábulas de la tierra, enseñan al hombre a amar todo ese tipo de cosas, y lo que hacen es que el hombre entonces aprenda eso, y eso viva, y eso ame, y eso sienta, y eso entienda, porque eso es lo que, a eso van mayormente a las congregaciones. Unos van a una obra de teatro, otros van al cine, otros van a un estadio, porque todo lo que van a ver allí es todo este tipo de cosas. El show de los caballeros, el show de las damas, el show de los niños, el show de los jóvenes, campaña de caballeros para hacer su show, sus espectáculos y sus cosas. Él come aquí y él come allá. Las palabras de Jehová no la aman. Cuando se ama la palabra de Jehová, no se busca nada de esto. Cuando se ama la palabra del Señor, se aparta de todo esto. Cuando se ama la palabra del Señor, esto es lo que se da. El Señor no estaba ocupado en nada de eso, ni llamaba a nadie a hacer chiste, ni decía los caballeros para acá, las damas para acá. Vamos a hacer ahora aquí una obra con los caballeros para demostrar aquí que los caballeros van adelante y las damas ahora vamos a hacer una obra para ver entonces quién es más espiritual. No, hablaba palabras para todos, y lo que hablaba era la profundidad de las escrituras, la profundidad del corazón de Dios, y la profundidad del corazón de Dios es lo que le da el conocimiento del corazón de Dios al hombre, y eso es lo que lo prepara para la vida eterna, porque ese es el objetivo de la palabra, preparar al hombre para la vida eterna. Pero no está lleno el hombre de esto. El hombre lo que está lleno hoy es de fábulas artificiosas, de engaños, de mentiras, de juegos, de distracciones, de obras de teatro y de todo tipo de cosas que le dan en las congregaciones. Esto es lo que dan, y de esto está lleno el pueblo, porque no aman la palabra del Señor. Por lo cual el Señor dice, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? Porque sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar, y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿A quién le habla el Señor? No tiene a quién. Y sale diciendo uno, el Señor me habló y me dice acerca de un asteroide, un terremoto, un tsunami. Bien, hay cosas que vienen, pero ese no es el fundamento. Hay cosas que sí acontecerán, pero ese no es el fundamento que prepara al hombre para la vida eterna. Ese no es el fundamento que prepara al hombre para la venida del Señor. Así como me declaró el Señor en una oportunidad, esto os prepara para mi venida, esto os da más temor de Dios, esto os da más fe, aumenta vuestra fe, aumenta vuestro temor de Dios, aumenta vuestra esperanza, aumenta esto vuestra paciencia. Esto no hace nada de eso. Esto lo que hace es alarmar al hombre y entretenerlo. Aunque venga, esta no es la preparación para la venida del Señor. La preparación para la venida del Señor es la enseñanza de su corazón y de todos los atributos espirituales que deben de ser desarrollados en el hombre, explicando la profundidad de todo esto, desde la base del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, con toda la escritura, revelada por el Espíritu de Dios. Esto es lo que prepara al hombre. Ni actividades en las congregaciones, actividades de caballero, ni de dama, ni de jóvenes, ni de niños, ni ningún tipo de show que hacen, ni risas, ni espectáculos, ni obras de teatro, ni cine, ni deporte, ni nada de estas cosas prepara al hombre. Al revés, esto aleja al hombre de Dios, y esto hace un hombre vil, miserable espiritualmente. Esto hace un hombre necio, esto hace un hombre pobre, y van cargados de miseria a presentarse delante del juicio de Dios, porque allá va todo hombre que no ama la palabra del Señor, allá va todo aquel que recibe esto como palabra de Dios y ama estas cosas. El que no ama estas cosas y va a una congregación donde todo lo que hay es este tipo de cosas, el que no ama estas cosas se va de allí y le pide al Señor que lo saque, y le pide al Señor que lo lleve a la profundidad de su corazón y de su conocimiento, y le pide al Señor que le enseñe Él. Pero el que ama estas cosas se deleita en estas cosas, el que ama estas cosas se regocija en estas cosas y las soporta, no por amor a Cristo, sino por religión, porque él cree que la salvación está en esa religión, porque no ama la palabra del Señor, no ama la profundidad del corazón de Dios. Por eso Dios no le puede hablar. Por eso es que salen diciendo que Dios le habló, y no le habló Dios, le habló Satanás. No, le habló Dios y le mostró un ángel que se apareció, y un ángel allí que se apareció en medio de la guerra. No le habló Dios,
le hablaron las tinieblas, le habló el diablo, porque eso no prepara a nadie y además está fuera del fundamento de las escrituras, todo lo que hablan. Cuando se conoce el fundamento de las escrituras se entiende la verdadera profecía que viene del Espíritu Santo y la que viene de las tinieblas, y las de las tinieblas se visten de luz. Las de las tinieblas se visten como si fuera de Dios, parece como si fuera de Dios, pero hay que tener verdadero conocimiento del corazón de Dios con toda su profundidad y verdadera revelación del Espíritu Santo para descubrir que eso es de las tinieblas. Por eso el diablo ha engañado a la grande multitud. Dice que aún hasta los escogidos, si es posible, serán engañados. Así ha engañado aún hasta los escogidos. ¿Por qué? Porque no han amado a la palabra del Señor. No se han deleitado en la palabra del Señor. Lo que buscan es complacencia los unos con los otros y lo que buscan es confraternizar. Lo que buscan es una vida social en las congregaciones. Una vida social, no una vida con el Señor, no la vida que llevaba Elías, como por ejemplo, no la vida que llevaba Eliseo, no la vida que llevaba Juan, no la vida que llevaban los santos apóstoles y profetas del Señor, sino una vida social, porque no aman la palabra del Señor. Esta es la condición en el tiempo del fin. Esta es una profecía para el tiempo del fin, en el cual el Señor a escasas personas les puede hablar. No les puede hablar, y todo lo que vienen diciendo que me dijo Dios de esta fábula, de esta otra fábula, de aquí, de allá, de este país, de este otro país, no es más que entretenimiento. Es entretenimiento, es como un programa de televisión que van a ver. Es entretenimiento, es distracción, nada más que es eso, distracción, a través de una supuesta profecía y de supuestas palabras del Señor, porque la profundidad de la palabra del Señor no la aman, no se la han preguntado a Dios. ¿A quién hablará el Señor y a quién amonestará? El oído hay que circuncidarlo, hay que quitar la grosura. ¿Cuál es la grosura? La grosura es el amor por todas aquellas cosas. Esta es la grosura que no deja entrar la palabra verdadera. Esta grosura hay que quitarla. El hombre la tiene que quitar. El hombre tiene que renunciar a ello, como dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así el hombre debe de renunciar al amor por toda aquella palabra vana, palabra mentirosa, palabra llena de fábula artificiosa. Y renunciando a esto, estará quitando la grosura de los oídos y entonces Dios se le podrá hablar la palabra verdadera y entonces podrá entender. Pero la base de todo es que ame la palabra del Señor, es que la ame la palabra que prepara al hombre para la eternidad, y entonces podrá venir todo lo demás y Dios se le podrá hablar al hombre. De otra manera no podrá. Los pocos lo recibirán y los pocos lo entenderán. Solo los pocos, porque dice que cuando el Señor venga, viene por un pueblo que es poco. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa es la manada pequeña que se prepara para la vida eterna, porque ha renunciado al amor por las palabras vanas y por el entretenimiento temporal en la tierra para recibir la profundidad de la palabra que preparan al hombre para la vida eterna. A estos escasos está preparando el Señor. El resto del pueblo sigue en sus mentiras, sigue en sus bailes, sigue en sus disfrutes, sigue en sus profecías, sigue en sus jactancias y sigue en todo lo que creen ellos que es del Señor, pero serán sorprendidos, porque solo un remanente escaso el Señor vendrá a buscar. El Señor no va a quitar esa mentira, la va a dejar para que solamente escapen los que verdaderamente reciben la palabra verdadera y circunciden sus oídos. Se trata de circuncidar sus oídos, pero desde la base del amor. Pedirle a Dios amor por su palabra. Pedirle a Dios que lo enamore, que Dios haga enamorar al hombre de su palabra, que Dios haga que el corazón sea atraído por su palabra para escudriñar, para deleitarse en ella, día y de noche, continuamente, para llenarse así de Dios y para ser preparado para la vida eterna. Solo estos escaparán, porque dice la Escritura, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de la paciencia del Señor, no de la fábula, no de la mentira. Solo a estos guardará el Señor, no a la multitud que dice que se congrega, no porque seguiste a tu pastor, no porque te congregaste aquí ni te congregaste allá, no porque diste esta profecía ni la otra, no porque guardaste alimento, porque allí te estabas actualizado con las noticias, no, sino porque guardaste la palabra de mi paciencia. Y para eso
hay que amarla. No hay otra forma. Hay que amarla y hay que circuncidar el oído. Entonces Dios podrá hablar, Dios podrá amonestar y Dios podrá preparar. Gloria a Dios.